Amigos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Buenas tardes, se están preparando ya para el fin de semana. ¿Cómo estás, María Inés? Llegamos. Llegamos, sí, con lluvia, con humedad, con tormentitas, pero estamos llegando. Bueno, no nos podemos quejar, hemos reclamado agua y hay mucha gente que le viene muy bien. Todo que refrescar, no va a refrescar, por ahora no va a refrescar. Encima eso, tenemos la suerte de que no vamos a pasar frío, pero se necesita este nivel de humedad para cultivos, para plantas, para... Pero se pese el frío porque las plantas necesitan hacer la dormancia. Decirles que esperen un poquito. Que no pueden esperar, estamos en mayo casi. Ya pasó medio otoño con temperatura de verano. Además a las plantas con 15 días de frío ya les alcanza. ¿En serio? Sí, para esa cosa que vos decís. La dormancia. Les alcanza, o sea que podríamos negociar esto con las plantas. Les damos 15, 20 días de frío y después... Las pobres plantas ya no saben qué hacer con esto, esta inestabilidad, esta variabilidad climática. A nosotros nos pasa lo mismo, la verdad, a la hora de vestirnos, a la hora de hacer planes, a la hora de pensar cómo pasar el fin de semana, el clima nos gobierna y nos gobierna de una manera muy única en este tiempo. Vamos a comenzar el contenido del programa del día de hoy, a compartirlo con ustedes. Nos vamos a ir a Flor de Maroñas en un ratito. Allí va a estar nuestra compañera Magdalena Correa en la Feria Económica, Social y Solidaria que se realiza hasta este 21 de abril en la Plaza Huelga General en la avenida 8 de octubre y José Beloni. Pero eso en un ratito. Bueno, estamos en contacto telefónico con el juez Marcos Seijas, quien dispuso, el juez actuante, procesar con prisión domiciliaria a la ex senadora comunista, la primera mujer trans senadora en Uruguay, Michelle Suárez, por estafa, falsificación de firmas, adulteración de documentos y falso testimonio. Dice la crónica de Montevideo Portal, la decisión de que la prisión sea domiciliaria se tomó porque no puede moverse por sus propios medios. Ahora estamos en contacto telefónico. Doctor Seijas, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes para usted y para María Inés. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Gracias. Más allá de las singularidades del caso, desde el punto de vista del derecho estrictamente, no presentaba muchas dudas, sobre todo en la medida que la propia implicada confesó sus delitos. Pero bueno, ¿qué significó para usted como juez estar a cargo de este caso que, bueno, siempre la reverberancia pública puede traer aparejado algún otro tipo de complicaciones, ¿no? Claro, fue un caso de particularidades, de particularidades, porque primero se trata de una abogada que cometió una estafa procesal que no es común que se vea en los repertorios de jurisprudencia. Se trata también de la primera abogada trans que también ocupó una banca en el Senado. Entonces esto todo generó en la opinión pública todo un entorno diferente a lo que un proceso normal de personas que no son conocidas a nivel popular no hubiera despertado como si Claro. Doctor, usted, sin embargo, más allá de su decisión del día de ayer, ha pedido nuevas pruebas. ¿Necesita corroborar nuevos posibles delitos o esas pruebas tienen que ver con la salud de Michelle Suárez? No, mire, respecto al procesamiento, que fue con prisión, pero se le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria, fue a pedido de la defensa, y el artículo 131 del Código del Proceso Penal de 1980, que es el que aplica este caso porque es anterior al 1 de noviembre de 2017, cuando empezó a regir el nuevo CPP, explica que en caso de enfermedad grave o circunstancias especiales que hacen evidente que la prisión es perjudicial para la persona, el juez podrá, con un peritaje, ordenar la prisión domiciliaria. Nosotros convocamos a la forense de la sede, a la doctora Geraldine Rodríguez, que describió las afecciones de salud que padece la doctora Suárez, y ellos utilizan un índice de Bartel, que se llama, y dice que la doctora tendría un grado de dependencia moderada. O sea que para algunas cosas es dependiente, para cosas de cotidianidad, y para otras cosas no. Concluyendo que las múltiples patologías requieren tratamiento dietético y generan dependencia funcional de una tercera persona, por lo que no aconsejó la reclusión. Entonces nosotros, ante un dictamen pericial
tan contundente de una gran profesional que es muy celosa de otorgar prisiones domiciliarias, obviamente que nosotros no somos médicos, no íbamos a ir en contra de lo que la galena refería. Pero las pruebas a que me preguntaba María Inés refieren en realidad a un tercer expediente, o sea, sería otro caso que todavía no se ha terminado de desarrollar, que es de un ocupante precario donde hay 2 certificados médicos adulterados. Nosotros ya en audiencia se los mostramos a la doctora Suárez y le mostramos la parte donde nos parecía que sí ella había podido haberlos adulterado. Y ella nos dijo que no podía decir que sí ni que no. Y a su vez, en el juicio de pérdida de la patria potestad, donde hubo 2 firmas adulteradas al padre de la niña, en una la doctora Suárez reconoció, pese a que la pericia no lo determinó, ella reconoció que había sido ella la que lo había falsificado. Pero en la firma de la demanda y contestación conjunta, la doctora no reconoce como haberla hecho la falsificación. Sin embargo, otra de las indagadas, que sigue en calidad de tal, que es la madre de la niña, dice que ella vio cuando el padre firmó. Sin embargo, la pericia dijo que no era de él la firma y él dice que no es de él. O sea que siguen por ese lado también las indagatorias. ¿Ha ordenado también una pericia psiquiátrica? Sí, esa pericia en realidad la solicitó la Fiscalía. Yo creo que no hay ninguna duda de que la doctora Suárez es capaz de entender el carácter ilícito de sus actos, pero capaz que lo que la Fiscalía quiere es justamente que un perito lo diga. Y la pericia psicológica, bueno, no sé qué arrojará, pero le hice lugar a esa situación. Bien. También archivamos el expediente, porque vale la pena decirlo también, respecto a la doctora María del Rosario Sánchez, que era la socia de Michelle Suárez, y después remitimos este expediente más los 2 expedientes de familia, el de cambio de género y el de pérdida de la patria potestad, a la Suprema Corte de Justicia, ya que tiene la policía en materia de la abogacía, ¿no? Por las presuntas faltas que hubiera cometido o por las presuntas sanciones que le podrían caber a Michelle Suárez, a María Rosario Sánchez y a la curadora de la niña en el juicio de pérdida de la patria potestad. Sabe que llama la atención, pero esto obviamente va más allá de lo estrictamente jurídico. Seguramente no es la primera abogada ni el primer abogado que comete este tipo de delitos, pero en general son personas que tienen un perfil muy bajo, y Michelle Suárez tenía un perfil altísimo, primero por su militancia, es una activista trans, luego aceptó integrar una plancha y terminó siendo senadora de la República, sabiendo que había cometido todo este tipo de delitos y que quizás algún día se conocieran. Sí, eso no me corresponde a mí responderlo porque no, son cosas privadas de ella, digo. No, desde luego, pero que no es frecuente, por lo menos, que un abogado que sabe, obviamente, la dimensión del delito, cometa de manera... Por eso lo quería asociar con lo de la pericia psiquiátrica, cometa de manera prácticamente consuetudinaria este tipo de delitos. Sí, puede ser. Vamos a ver qué dicen los profesionales en la materia. Doctor Seijas, la doctora Michelle Suárez dijo ante usted: sí, falté a la verdad en la Suprema Corte de Justicia. Sí, lo dijo. A esa Corte de Justicia usted está elevando estos expedientes en el marco de una suerte de conjetura y prospectiva. ¿Se puede suponer que le sea retirado el título a la doctora? Entre las sanciones que prevé el artículo 149 de la Ley Orgánica de los Tribunales, que regula también todo el tema de las sanciones que le pueden caber a los abogados en el ejercicio de la profesión, no está previsto la inhabilitación definitiva, sí está prevista la inhabilitación temporaria. Bien. Y hablando de temporario, justamente, esta circunstancia que certificó y asesoramiento que usted encontró de recibo de la doctora forense Geraldine Rodríguez, ¿amerita una revisión periódica? Sí, ya está previsto que en el término de 6 meses vuelva a ver a la doctora. Además, hay que aclarar, porque la gente, uno ve las redes y ve como que prisión domiciliaria, como que uno vinculan todo el tema político, la gente hace una gran ensalada con todo esto. Las personas que están sometidas a prisión domiciliaria, que Michelle Suárez no es la única,
No ingresan a un centro de internación, pero deben estar en su casa y solo pueden abandonar el domicilio para actuar, para ir a controles médicos, y el incumplimiento de dicha disposición implica la inmediata revocación del beneficio. Por eso se cometen contralores a la autoridad policial para comprobar que la persona esté en el domicilio, ¿no? Efectivamente. Doctor, estamos hablando por lo menos de 4 delitos, de 4 tipificaciones de delitos distintos, varios hechos. ¿A qué condena está expuesta en caso de que finalmente sea sentenciada como culpable? Y mire, Sotelo, estamos recién empezando el proceso, como quien dice, empezando el proceso no, pero recién estamos empezando el sumario dentro del proceso penal viejo. Todavía queda toda la etapa de sumario, la ampliación sumarial, y bueno, y después el pedido de pena va a ser de resorte del Ministerio Público. Sin perjuicio de que, como se tratan de delitos que tienen un mínimo que es inferior a los 6 años, bien podría la defensa, si quiere, y la Fiscalía también, acordar un proceso abreviado, como está previsto en el artículo 402.2 del nuevo Código del Proceso Penal. ¿Y eso qué significaría? Y eso significa que cuando la persona acepta los hechos que se tienen por ciertos, el beneficio que tiene es que a la pena que pediría el Ministerio Público se le detrae 1/3. 1/3. Doctor Seijas, vuelvo sobre el tema de la prisión domiciliaria. ¿Quién se hace cargo de alimentación y de proveer a esa persona que está en esa situación? En este caso particular, en otros casos no sé, en este caso particular, según surge el expediente, lo puedo decir porque surge el expediente, la doctora Suárez vive con una persona mayor que es amiga de ella. Bien, por lo tanto no es el Estado el que se encarga de brindar todo eso corre por cuenta... No, todo eso corre por cuenta de la persona en su domicilio, o sea, los gastos de alimentación no corren por cuenta del Estado como si corren si estuvieran en un centro de internación. Doctor, más allá de que ustedes pueden llegar a considerarse pares, porque tienen la misma formación, y han estado en juzgados trabajando desde el punto de vista profesional por elección. ¿Qué valoración hace de cómo vive la doctora Suárez esta circunstancia? Bueno, yo la valoración, no voy a hacer una valoración, sino le voy a transmitir lo que me surge del expediente, que es lo más objetivo que tengo. Ella lo que dijo en el expediente textual fue que se arrepiente de absolutamente todo lo que hizo, sobre todo en la primera audiencia, no la de ayer, sino en la de diciembre, se mostró muy consternada y siente que tiró 20 años por la borda. Claro, porque se dice en algunos casos por lo menos que lo hizo para apurar los trámites. Lo que pasa que en otros actuó francamente en contra y afectando negativamente los derechos y los intereses de terceros, ¿no? Claro, eso no digo, sí, eso lo utilizó la defensa como justificativo, pero tenemos que tener en cuenta que en los procesos y sobre todo en el proceso civil como de familia, que hay un deber de colaboración de las partes, rigen los principios de buena fe y lealtad procesal, y además las partes tienen que evitar la colusión y el fraude, y no promoverlo como ocurrió en este caso. Claro. Doctor, estoy recibiendo una consulta vía Facebook de alguien que firma como Patti Ferreira. Además de saludar con buenas tardes, consulta. Suárez trabajó un mes como senadora. ¿Pierde el subsidio en dólares por haber sido senador? No sé si hay subsidio en dólares. Yo no tengo claro. Que yo sepa, no, pero de cualquier manera, usted sí le preguntó si tenía fueros, ¿verdad? Yo solamente le pregunté por si tenía fueros. Todo el tema del subsidio, vio que es una discusión que se generó a raíz del caso de Raúl Sendic, una discusión bastante grande que la verdad que no tengo conocimiento. Bien. Sé que hay resoluciones de la presidencia del Senado, etcétera, pero no sé si le corresponde el subsidio a los senadores suplentes. No sé, me parece que le corresponde a los titulares, no a los suplentes, pero... Bien. Y en ese caso, además, estamos casi seguros de que el subsidio no es en dólares, pero de cualquier manera
No creo, queda no planteada esa, claro, porque es un subsidio. No creo porque refiere a un porcentaje de un salario y los salarios están fijados en pesos. Bien. No, eso seguro, sí. Y claro. cuando usted le preguntó si tenía fueros para protegerse, ¿qué le respondió? No, ella respondió que no tenía fueros, fue lo primero que le preguntamos, le pregunté yo, que no tenía fueros, que ya había renunciado a la banca en el Senado. Bien. Seguramente cuando habló de tirar 20 años por la borda, hablaba de su carrera profesional, pero ¿quiénes eran sus abogados defensores? Ella tiene como abogado al doctor Francisco Musso. Usted sabe que no, tiene 35 años o 30 y algo la doctora, o sea, yo creo que ella habló no solo de la carrera profesional, me atrevo a indicar, sino también de su lucha por los derechos de las personas trans, claro. Porque tendría 15 años, 20 años tenía 15 años, me parece que quiso referirse a ambas cosas. Muy bien, doctor, ha sido un privilegio conversar con usted, le agradecemos su tiempo y su deferencia. Estamos a las órdenes y muchas gracias a ustedes. Muy amable, muchas gracias. Cerramos entonces nuestro contacto con el juez Marcos Seijas, definió prisión domiciliaria para la doctora Michelle Suárez, la ex senadora procesada por estafa, falsificación de firmas, adulteración de documentos y falso testimonio. Hacemos una breve pausa. Vamos a la pausa, sí. Después vamos a recibir a Valeria Ripoll, que es la secretaria general de ADEOM, el conflicto con las autoridades de la Intendencia, el relacionamiento, que parece que nunca termina de establecerse, un tipo de vínculo, llamémosle normal, más allá de que siempre hay diferencias entre empleadores y empleados, las características singulares de este conflicto que está afectando en distinto grado al servicio de necrópolis que reclaman los trabajadores de ADEOM concretamente.